Antes de empezar con este video, debo aclarar que el mismo no es para gente que conoce por primera vez a Guardian Tales. Este video está pensado para gente que sabe más sobre GT y sepa de los errores que este tiene. Si estás buscando un video que te introduzca a lo que es GT y ver si te interesa, baja la descripción y mira los dos vídeos dejados ahí. Dicho esto, nos vemos en unos momentos. Ok, quiero empezar con este apartado porque a opinión personal es el más importante. Después de todo, fue por la misma falta de comunicación que hubo en su momento que el fandom reaccionó tan mal ante la salida del modo Hades. El modo Hades es un bodrio, yo quería más historia. Me da igual si los desarrolladores nunca dijeron que el modo Hades sería como un modo pesadilla 2.0, juego en decadencia. Ese modo de juego es el anuncio de la muerte de Guardian Tales. Line, ¿serías tan amable de...? Sí, solo déjame que saco mi rompecemures. ¿El rompe qué? Como iba diciendo, considero que el tema de la comunicación es de las primeras cosas que Con Studios debería mejorar, incluso antes de hablar de apartados directamente referentes al juego. Después de todo, ya han habido varios casos donde el propio fandom se inventaron cosas debido a la casi nula comunicación de Con Studios. Algunos de estos casos serían la censura a Lilith y Zoe Playera por orden del gobierno surcoreano, la cual el fandom le echó la culpa a Con Studios y Kakao Games, llegando al absurdo punto de hacerle una jugada a los Genshin aniversario a GT, algo simplemente ridículo si tenemos en cuenta que no se detuvieron a pensar el porqué de estos cambios y directamente saltaron a la yugular. La polémica por la actualización del modo Hades y como debido a que esta no traía más historia significaba la muerte del juego. Una vez más siendo esto algo absurdo y hasta me atrevería a decir que infantil por parte de la comunidad, debido a que ni Con Studios ni Kakao Games dijeron alguna vez que este modo de juego traería más historia, es decir, la comunidad simplemente hizo una regla de 3 de la nada y asumieron que como el modo pesadilla tenía historia, el modo Hades debería de tenerlo también. Simplemente ridículo. El que la skin de Camille supuestamente era una estafa porque el precio era ligeramente mayor al de la skin de András, además de que en la versión coreana no tenía diálogos en inglés. No voy a detenerme a explicar por qué eso fue estúpido tanto por parte de los creadores de contenido que lo dijeron como de la gente que les creyeron y repitieron esa mentira como ovejas siguiendo a un granjero. Solamente tomen esto. Léanse la definición de la palabra estafa antes de ponerse a repetirla como loro sin cerebro. Como creo que ya ha quedado claro, estas y muchas otras polémicas tienen dos factores en común. Por un lado, los usuarios piensan y se inventan cosas que nunca fueron dichas por Con Studios y Kakao Games. Por otro lado, ninguna de las dos empresas ha salido a desmentir dichos rumores o acusaciones malintencionadas que los fans han hecho, dejando en claro que hay una gran falta de comunicación que deja la puerta abierta a la mala interpretación. Pero la pregunta ¿es realmente posible mejorar la comunicación entre ambas partes? Y la realidad es un aplastante y rotundo sí. En su momento, más específicamente durante la temporada 2, desde el año 2022 al 2023, había encuestas dentro del juego que no eran invasivas, además de que las mismas te recompensaban si las respondías. Que sí, sé lo que van a decir. Pero Time, ¿por qué mencionas esas encuestas si las mismas tenían preguntas y respuestas preestablecidas? Si eso evita el poder tener una comunicación directa con los desarrolladores para darles tu opinión honesta sobre algún modo del juego, dirección del juego o el rumbo que toma la historia principal. Eso no tiene sentido. Y qué bueno que lo mencionas, espectador con los pantalones bien puestos. Es verdad lo que dices, las encuestas consistían en preguntas preestablecidas con sus respectivas respuestas también preestablecidas, pero también es verdad que estas encuestas trataban sobre los modos de juegos implementados, los cambios al juego y también sobre los mundos creados hasta ese momento. Las encuestas no habrán sido perfectas, pero tampoco eran inútiles, además de que estas eran el único método de comunicación con los desarrolladores que tenía como mínimo una traducción al inglés. Después de todo, casi desde los inicios de GT, y hasta el día de hoy existe una página web que Kakao Games. Puedo confirmar que la página parece ser de Kakao porque al registrarte aparece su logo y no el de Con Studios, pero eso no significa que sea la desarrolladora. Toda compañía distribuidora suele ser la encargada de hacer comunicados referentes al juego. Usa para hacer los comunicados sobre las siguientes actualizaciones del juego, mencionar las hojas de ruta y en algunos casos, hacer comunicados pidiendo disculpas en caso de haber retrasos o polémicas. Como pasó con la estúpida funa por la mención al manga de Boku no Hero. El problema de esta página es que es exclusiva de Corea del Sur y como dije antes, mayoritariamente se la usa para comunicar las nuevas
nuevas actualizaciones y poco más. Pero eso no tiene por qué ser así. No soy un genio de la programación web, pero sé que aun si en un principio esto pudiera ser difícil, el adaptar la página para que, en lugar de ser exclusivamente de Corea, tenga aunque sea una versión en inglés, sería algo muy beneficioso para todos los usuarios de la comunidad, tanto creadores de contenido como usuarios comunes. Así al menos el traducir los comunicados no sería tan complicado al solo tener que pasarlo del inglés al español, en lugar de tener que ser del coreano al inglés y del inglés al español. Además, el uso de esta página para hacer comunicados más claros, como de que trataran ciertas cosas que se implementaran en un futuro cercano o lejano, y la implementación de una versión en inglés, a opinión personal, ayudaría mucho no solo a evitar polémicas absurdas, en muchos casos creadas por el hype, desinformación y nula comunicación, sino que también ayudaría en mejorar la confianza de los jugadores, al tener un medio semidirecto para comunicarse con los desarrolladores. Puede que para ustedes este tema parezca irrelevante o hasta innecesario, pero créanme, el tener una comunicación más directa, y en algunos casos cortante, sería muy útil. Después de todo, una mejor comunicación se traduce en mayor confianza, y una mayor confianza por la empresa puede hacer que más de uno afloje los billetes. Además, que cortar el hype antes de que este florezca también es buena idea. El hype es bueno, pero si no se controla se puede volver en tu contra, por eso evitar réplicas como lo que pasó con el modo Hades a futuro sería muy beneficioso. En resumen, como primer paso para mejorar su comunicación con la comunidad, Con Studios y Kakao Games deberían volver a implementar las encuestas dentro del juego y el agregar, aunque sea una traducción en inglés de la página donde se hacen los anuncios del juego, a la par que deberían tratar de hacer comunicados más directos tratando de ser lo más claros posibles y no dejar espacio a especulaciones para así evitar un hype innecesario que pueda volverse en su contra fácilmente. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos al siguiente Pero Time, ¿por qué no mencionas las redes sociales tanto de Con Studios como de Kakao Games? Eso tampoco tiene sentido. Qué bueno que preguntes eso, espectador con los pantalones bien puestos. Déjame que te lo explico. No quiero hacer esta última parte muy larga porque solo esta sección del video ya ha ocupado casi 8 minutos, así que iré directo al grano. Las redes sociales de ambas empresas son cuanto menos irrelevantes para este apartado, además de estar mal administradas en mi opinión. En YouTube lo que más se suele hacer es subir vídeos trailers de mundos y colaboraciones en el caso de las cuentas de GT y Con Studios, y en el caso de Kakao literalmente cualquier contenido que no sea GT no llega ni a las 1000 reproducciones. En Twitter suelen publicar cuándo serán los cierres de servidor por mantenimiento, suben los mini cómics y cada cierto tiempo hacen los concursos para nuevas skins. En Facebook es más de lo mismo que suben en Twitter, y en TikTok, bueno. We never cry. Sin comentarios. Pero bueno, explicado eso, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema? Este apartado es más sencillo de lo que pueda parecer, pero para que tenga sentido tengo que hacerles una pregunta con temporizador. Si tu respuesta fue hace mucho tiempo, probablemente seas un jugador veterano. Si tu respuesta fue recientemente, hay 3 opciones. 1. Eres un jugador de Nintendo Switch, que ha visto las publicidades del mismo. 2. Has buscado los antiguos anuncios de GT en YouTube. 3. Estás mintiendo. Y si tu respuesta es nunca, probablemente es que hayas conocido el juego por un tercero o que simplemente lo hayas visto en la Play Store y te haya interesado, independientemente si eres un jugador nuevo o un veterano. Si has prestado atención, te darás cuenta de que todas las preguntas y sus respuestas apuntan a algo, y es que a día de hoy Guardian Tales no tiene anuncios publicitarios de este lado del charco, ya que sería incorrecto decir que no tiene nada de publicidad. Si nos fijamos en el lado asiático, podremos ver que sí existe publicidad e incluso existen publicidades físicas de todos los tipos, pero el problema real es que, de este lado del charco, incluyendo a países que sí pueden aportar grandes ganancias monetarias como Estados Unidos, hace tiempo que no tenemos publicidad del juego, y la mayoría de las personas que han conocido el juego fue por alguno de los medios mencionados anteriormente, y puede que ahora ustedes me digan: Pero Time, hay muchos juegos que tienen poca o nula publicidad, que son muy buenos y su comunidad los ama mucho. ¿Por qué te preocupa tanto el tema de la publicidad? Eso no tiene sentido. Me alegra que lo preguntes, espectador con los pantalones bien puestos, y la respuesta es más sencilla de lo que crees. Es verdad que hay juegos con poca o nula publicidad de este lado del charco que aún así les va bien. Ejemplo
ejemplos hay muchos, Genshin Impact, Nike, etc. Pero también es verdad que esos mismos juegos eventualmente implementaron mucha más publicidad a medida que su número de jugadores aumentaba. Colaborar con youtubers, streamers, etc. Incluso, en casos como el de Nike, los desgraciados hasta empezaron a hacer vídeos ASMR de diferentes personajes del juego para atraer más público. Esto último, me crean o no, es una estrategia de mercado muy inteligente. Es innegable que el mercado de las monas chinas, susurrándote cosas lindas al oído, mueve mucha gente. Por lo cual, hacer que las actrices de voz de tus monas chinas le digan cosas lindas a gente que aún no ha jugado tu juego, puede potencialmente hacer que lo jueguen y hasta gasten dinero en él. Por todos los ejemplos dados de diferentes juegos que han hecho publicidad fuera del mercado asiático, el implementar más publicidad para el juego a este punto, debería ser una de las cosas a trabajar, en lugar de implementar contenido que a lo mucho en 2 meses te completas, si es que no tienes una constancia en los mismos o te olvidas que existen, como es mi caso. El tener contenido variado dentro de un juego es muy bueno, sobre todo si dicho contenido trae más vida al juego, pero si siempre tienes al mismo grupo de monos jugando el contenido que metes actualización tras actualización, es porque estás haciendo algo extremadamente mal. Y a ver, no soy estúpido. Tampoco te tires flores, te recuerdo que tienes que usar guantes de protección cuando cocinas, o de lo contrario tus manos quedan como las de Freddy Krueger tras ser macheteadas por Jason Voorhees, bien quemaditas y cortaditas. Como decía, no soy estúpido. Sé perfectamente que las publicidades no son gratuitas, que su coste de elaboración puede ser elevado, aun si es solo un video de 30 segundos para YouTube, y que para hacer una buena publicidad hay que tener en cuenta cosas como qué es lo que se quiere mostrar, el mensaje que se quiere dar, el público al que se busca llegar y un largo etcétera. Además de que solo hacer el anuncio no basta, hay que saber posicionarlo, ya sea en una plataforma como YouTube o Twitch, hasta un lugar físico, porque no es lo mismo poner una pancarta promocionando el juego en una calle que la transitan los mismos 3 vagabundos que ni celular con tapita tienen, a colocarla en una calle transitada por miles de personas de forma diaria. En ese sentido, las publicidades del lado asiático están muy bien pensadas, solo sería cuestión de replicar eso mismo en otras regiones. Y en cuanto a publicidad digital, aquí es donde entran las redes sociales, que decidí no mencionar tanto en el punto anterior. El usar sus redes sociales, o por lo menos las que tengan que ver con el juego, sería una buena forma de empezar a promocionarlo de este lado del charco. En YouTube podrían hacer vídeos como los de los creadores de contenido que hablan de las actualizaciones, pero con la diferencia de hacerlo como un noticiero, y al ser directamente personas involucradas con el desarrollo del juego, esto llamaría mucho la atención. Y sé que esto es completamente factible, ya que la versión japonesa del juego tiene a 2 presentadoras en Twitter, así que por lo menos asignar a una persona para que suba un video cada 2 semanas, hablando del contenido de cada nueva actualización, no es tan descabellado. En otras redes sociales como Twitter o Facebook, esta sería una gran oportunidad para tener mejor contacto con la comunidad. Entre las cosas que podrían hacer estaría el designar a una persona o un pequeño grupo de personas para que estén al tanto de las tendencias actuales para aprovecharlas a su favor. Por dar un ejemplo, ¿se acuerdan de Luce, la pequeña niña anime mascota del Vaticano? Bueno, podrían haber hecho publicidad del juego usando a la Verónica con super traje diciendo algo así como: Mamá, quiero una Luce. No, hijito, ya tenemos una luz en casa. Sí, fue un ejemplo de... Pero ustedes entienden el punto, aprovecharse de las tendencias actuales para promocionar el juego es una buena forma de publicidad que incluso puede llegar a ser gratuita si es que la tendencia del momento no es muy compleja. Otra buena forma de tener más contacto con la comunidad es haciendo cosas como preguntas y respuestas, repostear dibujos o citarlos diciendo cosas como wow, qué excelente dibujo, sigue así y cosas por ese estilo. Vuelvo y me repito, el que la comunidad te tenga una mayor confianza siempre es de gran ayuda, incluso como forma de publicidad. Hay muchas personas que conocen Duolingo, KFC o hasta Chester Chetos primero por sus respuestas o memes de Twitter antes que por la publicidad de las propias empresas, ya sea porque lo vieron directamente o porque un conocido se lo mostró al esto darle gracia. Ese tipo de respuestas usándose correctamente son literalmente publicidad gratuita, debido a que se difunden por el boca a boca de las personas. Entonces, y para sintetizar, en el otro lado del charco, la publicidad de GT es bastante buena y eficiente, y realmente lo que se debería hacer es traer esos métodos de publicidad a este lado, o como mínimo, usar sus redes sociales para hacer publicidad de forma activa al juego, y a su vez tener una mejor conexión con la comunidad. Ahora que terminamos con este punto, ¿qué tal si pasamos al siguiente?
Ahora sí, empecemos a hablar de cosas in-game. Personalmente considero que este es el apartado más importante en lo que a cosas ya directamente dentro del juego se refiere. Déjenme que me explico. A lo largo de la vida de GT, han existido muchos modos de juego además de la historia principal. El modo pesadilla, coliseo, arena, cooperativo, expedición, Tetis, entre un largo etcétera. Todos estos modos, por muy diferentes que fueran, tienen o tenían dos funciones. Por un lado, y la más evidente, servir como una alternativa entretenida a la historia principal en lo que ésta se va actualizando, y por el otro lado, el darle una mayor vida útil al juego en caso de que los jugadores decidan tomarse un descanso del modo historia. En este caso, debo decir que GT falla estrepitosamente en ambas labores, debido a que muchos de los modos de juegos existentes a día de hoy o están más que abandonados, o no son lo suficientemente entretenidos como para sostener al juego en lo que salen más capítulos de la historia principal. Ejemplos de esto hay muchos. Empezando por los modos de juego abandonados, tenemos el caso de la granja y el rancho de Mini Monstruos. Estos modos de juego más tranquilos y relajados fueron abandonados completamente, y lo más parecido a una actualización que han recibido ha sido el agregar nuevas construcciones para la granja durante las épocas festivas, y en el caso del rancho de monstruos, pues al menos tiene monstruos de 3 estrellas. Y en cuanto a los modos de juegos que son más frecuentados tanto por jugadores como actualizados por los desarrolladores, y que estos no cumplen con entretener al jugador hasta la salida de nuevo contenido, pues la verdad diría que eso abarca a todos los modos de juego, tanto los multiplayer como los single player. Pero para que esta sección no sea muy larga, hablaré solo de dos modos, el modo arena y el ya muerto modo Camazón. Más adelante entenderán por qué elegí este último. Empezando por el modo arena, la verdad es que el mayor problema de este modo es el hecho de la restricción de horario. Déjenme que me explique. A diferencia de otros modos como el coliseo, donde simplemente dejas guardados tus equipos y otros jugadores se enfrentan a ti de forma automática, o como el cooperativo expedición, son básicamente como niveles pasillos del modo historia, pero en multiplayer y con las opciones del emparejamiento automático y el crear una partida para jugar con amigos. En el modo arena, son enfrentamientos en tiempo real contra otros jugadores elegidos dependiendo tu rango en arena, todo esto con el pequeñísimo detalle de que no puedes entrar en cualquier momento del día al modo arena, sino que tienes que entrar durante los horarios que el juego te impone. Esta imposición en muchos casos es contraproducente, ya que a menos que seas un jugador que está en los tops más altos o alguien que busca maximizar su obtención de gemas gratuitas, es muy probable que entres de vez en cuando a este modo, o ni siquiera te tomes la molestia de entrar y tampoco te importe perder las gemas que él mismo te puede dar, lo cual es una gran falla de diseño, ya que la mayoría de jugadores casuales puede que nunca toquen este modo de juego, a menos que se apliquen alguna de las dos razones dadas anteriormente. Por otro lado, si hablamos de Camazón, aunque es verdad que él mismo ofrecía recompensas interesantes por la obtención de chapas al completar sus niveles, y ciertos eventos dentro del mismo sí que eran divertidos, como el encontrarse al pequeño colega, no se puede negar que este modo de juego después de unas partidas resultaba sumamente aburrido, al su jugabilidad literalmente basarse en un tablero de juego en el cual tú puedes elegir por dónde avanzar desde el inicio del nivel para llegar más rápido hasta la meta. Por dar un ejemplo, digamos que tu equipo actualmente está bajo de salud, en ese caso lo mejor sería ir por la derecha y luego todo recto hacia arriba para llegar al punto de curación. Por otro lado, si tu equipo no solo está full vida, sino que tienes los buffos necesarios para barrer todo el lugar, lo mejor sería ir todo recto desde el centro para terminar rápidamente con este nivel. Con los dos ejemplos dados anteriormente podemos ver el poder premeditar tus siguientes movimientos con antelación es un método de juego seguro pero a su vez muy aburrido. Además, que llegado cierto nivel, la única forma que había de avanzar en este modo de juego era con tres cosas: tener un equipo meta, elegir los artefactos correctos en cada evento que te saliera, saber bien las mecánicas de este modo de juego. Por todos estos factores, y a pesar de que el modo de juego era de mi agrado, considero que estos problemas hacen entendible el por qué fue cerrado. Pero los errores de estos modos de juegos no tienen por qué quedarse así. En el caso del modo arena, sería tan simple como quitar la limitación horaria y permitirles a los jugadores entrar en cualquier momento del día, así al no existir la presión de tener que entrar en un horario del día específico, las personas tendrían la presión de asegurarse de poder entrar, aunque sea una sola vez a arena, para asegurarse el mínimo de gemas al poder entrar en cualquier hora del día. Y en cuanto a Camazón, personalmente creo que lo mejor que se le podría hacer a este modo de juego es hacerle un rework completo, cambiar la forma en la que este modo de juego funciona y darle un nuevo aire para que sea divertido para todos los jugadores, y así tanto veteranos como nuevos jugadores podrían disfrutar de
de este hipotético nuevo Camazón. Básicamente, el problema de los contenidos actuales de GT es que los mismos están o completamente abandonados o les hace falta uno que otro cambio para ser mejores. Considero que a pesar de no ser algo sencillo, el actualizar más seguido los contenidos abandonados como la granja y el rancho de mini monstruos sería una buena forma de empezar a revitalizar los contenidos alternativos al modo historia. Por dar un ejemplo, conectar ambos modos de juego y que se puedan usar a los monstruos del rancho para que te ayuden en la granja para cosechar tus cultivos o para construirles casas a tus aldeanos, cosa que a su vez podría fungir como una nueva característica de la granja y que los aldeanos no estén simplemente dando vueltas por ahí como idiotas. Y en cuanto a modos de juegos que sean muy aburridos como Camazón, el traerlos de vuelta con un rework sería la mejor forma de revitalizar un contenido ya existente y ayudar a la vida útil del juego. Y hablando de reworks, creo que este es el punto de conexión perfecto para el siguiente tema. Muy bien, antes de continuar, debo aclarar que este apartado es netamente cosecha personal de las ideas que mi trastornada y muy esquizofrénica cabeza tiene. Entonces, muchos de ustedes, en especial aquellos que hayan llegado después de la actualización a Tetis, se preguntarán a qué me estoy refiriendo con la palabra rework. Básicamente un rework es una actualización que modifica o reorganiza un elemento del juego para mejorarlo o actualizarlo. Este tipo de actualización por lo general se hacen para refrescar contenido antiguo o modificar contenido que en su momento no fue del agrado de los jugadores. Y con eso dicho, creo que saben a lo que quiero llegar. En lugar de simplemente decir lo que a mí me gustaría que Con Studios agregue como nuevo contenido para GT, considero que el mencionar los modos de juego que tienen fallos y los reworks que a mí se me ocurren para los mismos es una mejor idea. Además, que personalmente los invito a decirme qué modos de juego ustedes creen que necesitan un rework y cómo lo harían. Ahora sí, empecemos por un viejo conocido, Camazón. En el caso de Camazón, seré honesto y diré que básicamente le copie la tarea al compañero de al lado, o más bien, le copie la tarea a todo el mundo. Esto lo digo porque lo que a mí se me ocurre para Camazón es convertir este modo de juego en un roguelike con salas creadas de forma procedural. Básicamente mi idea es que cada que entres a Camazón con tu equipo, tanto las salas como el contenido de las mismas sea creado de forma aleatoria con algunas pautas básicas, como por ejemplo, la sala del jefe estará a 10 o 15 salas de tu punto de aparición. Dependiendo del nivel de salas y su cantidad, habrá una o dos salas de curación que podrás usar cuando tú quieras. Para acceder a la sala del jefe, deberás recorrer las salas en búsqueda de una llave que te permitirá acceder a la misma y a su vez que dicha llave se encuentre cerca de la sala del jefe, evitando así que el jugador por algún casual la encuentre nada más entrar e incentivando a la exploración completa de la mazmorra. Una vez completada la mazmorra, el jugador puede elegir si concluir su exploración o seguir adelante. Cuando se concluya la mazmorra, el jugador podrá elegir un bufo que se conservará y el resto de bufos se convertirán en puntos que se podrán usar para conseguir mejoras antes de la próxima exploración a Camazón. No soy un genio de la programación, pero considero que si se establece bien la idea y se tienen en cuenta las variables necesarias, el convertir a Camazón en un roguelite, similar a otros que ya existen en el mercado a día de hoy, sería una buena forma de revivir este muerto modo de juego y darle más rejugabilidad al juego hasta la salida de nuevos capítulos. Ahora el otro modo de juego que considero que necesita urgentemente un rework es Bus Rush. A diferencia de Camazón, el rework que yo personalmente tengo pensado para Bus Rush es más sencillo. Primero que nada, volvería Bus Rush un modo competitivo como Coliseo. Es decir, que al igual que ese modo de juego, hubiera un ranking en el cual los jugadores compitieran por ser el top número 1. Segundo, cambiaría radicalmente el modo de jugar Bus Rush y en lugar de ser una colección de 4 jefes acomodados de tal forma que el jugador pueda detenerse a armar sus equipos de cada counter elemental antes de enfrentar al jefe, lo pasaría a un sistema por oleadas como el antiguo modo expedición y que cada 5 o 10 oleadas apareciera un jefe aleatorio que se enfrentara al equipo del jugador. Además de eso, implementaría la opción de equipos múltiples e intercambiables para que el jugador no tenga que rogar que justo le salgan puros jefes a los cuales su equipo pueda vencer, ya sea por ser counter elemental o por debilidad de efecto. Finalmente, el ranking del jugador y la cantidad de fichas de Bus Rush que recibirá dependerá de cuántas oleadas logro vencer antes
antes de morir, y al finalizar cada semana el jugador recibirá una cantidad X de gemas por su ranking en Bus Rush, como sucede en el modo Coliseo. Personalmente considero que este rework a Bus Rush lo haría un modo más entretenido, además de no tan olvidado, ya que realmente la única razón por la que lo jugarías a día de hoy es por los nuevos artefactos. Pero bueno, dados mis ejemplos de cómo se podría hacer nuevo contenido que le dé más vida al juego reworkeando modos de juego abandonados o directamente muertos, ¿qué tal si pasamos al siguiente punto? Ok, a menos que seas un jugador nuevo de GT que va recién por los primeros mundos, tú y yo sabemos perfectamente que escenas como estas se ven de madre, pero se pierde un poco la inmersión si cada 5 segundos la cinemática se ve así. Así no se ve tan épica, ¿verdad? Y ese no es el único apartado donde esto de la optimización afecta. No son pocas las quejas de que la mala optimización del juego ha afectado las partidas de muchos jugadores en la historia. En los modos PvP o cooperativo realmente no importa el modo, a menos que tengas un celular de la NASA, la mala optimización del juego te perseguirá en cualquier modo de juego. Es por eso que considero que más allá de cualquier nuevo contenido o contenido ya existente que sea reworkeado, la optimización del juego es también una de las cosas más importantes que se deben tener en cuenta para mejorar la vida útil de GTA, aunque claro, hay algo que debemos aclarar, y es que suena muy simple el decir que deberían de optimizar el juego, pero ¿por qué no hacemos una simple cuenta matemática? Tomemos como base a Frieren, la elfa autista. El personaje cuenta con un total de 3 animaciones de ataque diferentes: la animación del ataque básico, la animación del ataque secundario y obviamente la animación del ataque especial. En un principio esto podría parecer poco, pero ahora hay que sumarle que tenemos un total de 146 personajes de 3 estrellas dentro del juego, y para hacer este cálculo más sencillo para ustedes y para mí, digamos que todos los personajes tienen 3 animaciones de ataque, eso nos da un total de 438 animaciones, hablando solamente de los ataques y teniendo en cuenta que hay personajes con animaciones mucho más vistosas y extravagantes que otras. Realmente en cuanto afectan las mismas al rendimiento es muy variable. A todo lo dicho con anterioridad, hay que sumarle las animaciones de los jefes y mini jefes, las secuencias animadas, los ataques especiales que se hacen al llenar esto, el hecho de que existen personajes con 2 armas, lo cual agrega aún más animaciones de ataques, etc. A lo que quiero llegar con todo este montón de números, es que a día de hoy, a más de 4 años de la salida de GT al mercado, hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de optimizar el juego, lo que a su vez se traduce en muchas horas de trabajo, horas que se le quitarían al desarrollo de nuevo contenido. Después de todo, hay que recordar que Con Studios es una desarrolladora pequeña que no cuenta con los números de otras como Hoyoverse, además de que no todos sus empleados son desarrolladores. Aquí por ejemplo les dejo en pantalla todos los puestos de trabajo que aparecen en la página oficial de Con Studios, para lo que puedes postular. Por ello, el hacer una actualización que optimice todo el juego de una sola vez, es algo que tomaría mucho tiempo, y con lo impaciente que es este fandom, en especial, si es que se proponen a hacer tal hazaña, deberían ser más directos con sus usuarios, tener una buena comunicación con ellos y dejarles en claro que si en un futuro se piensa hacer una actualización que optimice el juego en su totalidad, se debe dejar en claro que es algo que tomará mucho tiempo, pero en caso de que los jugadores no quieran esperar a que esa tan ansiada actualización de optimización llegue, siempre pueden recurrir al siguiente tema que trataremos.
Empecemos por lo más importante. ¿En qué beneficiaría un port para PC a GT? Para empezar, y lo más evidente, esto solucionaría el problema de la optimización. Después de todo, juegos que son incluso más pesados que GT corren bastante bien en equipos de entrada, como lo pueden ser aquellos que solo cuentan con gráficos integrados, aunque sea en gráficos medios o bajos. Además de eso, por lo menos de este lado del charco, las ganancias por las compras dentro del juego serían enteramente de Con Studios y Kakao Games en lugar de tener que darle una parte a la Play Store al funcionar como intermediario entre la empresa y el jugador. También está el hecho de que los controles a la hora de jugar serían mucho más cómodos que los de la versión de celulares y Switch. Yo mismo he probado varios emuladores de celular para hacer la prueba de cómo sería el tener un port de GT para PC, y la verdad que me llevé una grata sorpresa. Mi prueba no fue muy larga, pero con lo que probé, puedo decir que de existir una versión de GT para PC, el usar las teclas WASD para el movimiento, la barra espaciadora para acciones específicas como el gancho y taladro, la Q y la E para el ataque especial, y el secundario en caso de que el personaje posea uno, la tecla izquierda del mouse para el ataque normal, y la tecla derecha para la mecánica de turno que traiga el mundo, es a mi opinión la mejor configuración de teclas que podría venir por defecto en este hipotético port. Considero que es la disposición de teclas más cómoda, ya que en el poco tiempo que probé estos emuladores, fue la que más me convenció para este susodicho port de PC, y a su vez la más adaptada a la forma que los jugadores de ordenador suelen tener sus controles. Dicho eso, el último beneficio que le veo a este hipotético port de PC es el hecho de que abriría el mercado a nuevos jugadores que no están dispuestos a gastar dinero para tener un celular que corra correctamente GT, pero sí en una PC de la NASA que corra lo que sea. Además de que en PC se tiene una buena cantidad de jugadores nostálgicos que podrían ver a GT y decir: oh, me recuerda a los juegos retro que yo siempre jugaba y ahora emulo, lo voy a probar. Claro que mencionar solo los beneficios no sería justo. El realizar un port para PC del juego no sería una tarea sencilla, ni mucho menos barata. Al igual que sucede con la versión actual para celulares, se debería tener en cuenta varios tipos de PEUs que la gente puede tener, desde el más sencillo y que soporte pocos juegos hasta el más potente y que se aguante todo tipo de juegos 10 veces más pesados y exigentes que GT. Además de eso, hay que recordar que aun si son pocos a día de hoy existen varios cheats para GT en su versión de celulares, y de existir un port para PC estos mismos podrían aparecer en mayor cantidad debido a que es mucho más fácil gracias a la accesibilidad de los sistemas operativos Windows y Linux a comparación de la arquitectura más cerrada que se tiene tanto en Android y iOS. Por lo cual, de existir un port para PC de GT, además de todo lo que sería la programación para evitar posibles bugs visuales o a nivel jugable, también se tendría que comprar la licencia de un anti-cheat lo suficientemente confiable para evitar que el juego de la nada se llene de tramposos debido a las vulnerabilidades que un port para PC puede tener. Eso sí, lo dicho anteriormente no significa que un port para PC de GT sea algo imposible. Puede ser que el nuevo director Robin decida expandir las plataformas que GT abarca, lo que sí, de estar pensada la creación de este susodicho port, se debe de tener paciencia con la salida del mismo, ya que no es algo que se hará de la noche a la mañana. Dicho eso, pasemos al siguiente punto, que ya falta poco para terminar con este tour por Heaven Hold. Ya en serio, personalmente no considero que la cantidad abrumadora de personajes femeninos en comparación a los masculinos sea algo realmente malo o que esté condenando el juego a su muerte como otros dicen. Sí, me parece mal que tengamos más mujeres que hombres, ya sea que sean relevantes en la historia principal o que simplemente sean relleno de fondo, pero tampoco es el mayor error de GT, además de que en el siguiente punto explicaré por qué creo que tenemos escasez de personajes masculinos. Ahora sí, primero que nada, realmente ayudaría
ayudaría a la popularidad de GT tener más personajes masculinos? Y la verdad es que sí, no han sido pocas las veces que le he recomendado GT a alguien y este se ha negado a jugarlo diciendo que no hay suficientes personajes masculinos y que los que hay no le llaman la atención. Entonces es simple verdad, solo deberían dejar de lado a las mujeres y empezar a meter a puros hombres. No, lamentablemente no es tan simple. Estoy seguro que muchos de ustedes se preguntarán a qué se debe la escasez de personajes masculinos y bueno, esto es un pensamiento personal, pero a mi forma de ver y pensar se debe al hecho de que la diversidad y gustos referentes a los cuerpos femeninos es muy diferente a los cuerpos masculinos. Y antes de que me saquen de contexto y me quieran cancelar, déjenme que me explique. Aunque ustedes no lo crean, en GTA hay una gran diversidad de cuerpos femeninos. Solo con comparar dos personajes que estén relacionados entre sí, como lo pueden ser Erina y Lilith o Rei y Toga, se puede notar que los cuerpos en GT son bastante diversos y variados en mi opinión. Tal vez no lo suficiente, quiero decir, el fan de las rellenitas ha estado llorando en la esquina desde que empezamos a grabar. Por otro lado, si nos fijamos en la variedad de cuerpos masculinos que tenemos, realmente no sale de tres moldes: niño pequeño, hombre promedio, hombre musculoso. A diferencia de las mujeres, los hombres no solo en GT, sino en prácticamente cualquier juego gacha, suelen quedarse únicamente en estos tres tipos de cuerpos y diseños. El hecho de que los personajes masculinos se vean reducidos a estos tres tipos de cuerpos, hace que se tenga que invertir mucho más a la hora de crear sus diseños para que estos sean atrayentes. Solo hace falta ver la diferencia en diseños. Por lo general los personajes masculinos suelen tener muchos más detalles y decoraciones que los femeninos, y cuando se va por algo más simple se suele ir por la exageración, ya que de no hacerlo pues, alguno de ustedes se acordaría de este tipo si no fuera útil para el equipo de luz. A lo que quiero llegar con esto es que aun siendo verdad que tenemos escasez de personajes masculinos dentro de GT, también hay que entender que los mismos son más complicados de hacer que los femeninos. Por lo cual, aun si considero que el tener una mayor cantidad de personajes masculinos en el juego, tal vez al punto de tener un 30 y 70 o hasta un 40 y 60 de división entre ambos géneros sería genial, también hay que poner los pies en la tierra y entender que hacer diseños masculinos atrayentes no es tan sencillo, por lo cual aun si son pocos, hay que apreciar los personajes masculinos que tenemos, ya que de lo contrario podríamos acabar teniendo miles de personajes masculinos como nuestro amiguito el monje, que por lo único que son recordados es por ser útiles en el meta. Eso sí, espero, deseo y hasta rezo porque en un futuro sea posible un mejor balance entre la cantidad de personajes de ambos géneros. Ahora, ¿qué les parece si vamos cerrando este pequeño video? Para concluir con este video, debo decir que todo lo dicho a lo largo del mismo, tanto problemas, soluciones y también las ideas para contenido a futuro, son enteramente mi opinión como jugador que lleva 3 años apoyando y adorando este juego. Por lo cual, si tú, persona que me está viendo, tienes una opinión diferente a la mía, estás en todo tu derecho a decirla. Es más, te pido que me dejes tu opinión en los comentarios. Después de todo el sano debate y el compartir opiniones es algo que todos deberíamos hacer. Dicho eso, mi hermanita y yo nos despedimos. Espero verlos la próxima, ya sea que sigamos hablando de Guardian Tales o de algún otro tema que nos interese a cualquiera de los dos. Y en caso de que no nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.